Familia, hoy vamos a ver en el tiempo con Dios el tema El lazo del pecado, y el cual hablaremos en Libro de Jueces, capítulo 19, a partir del versículo 1 al 15. Y en la palabra dice así: En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirlo gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo, y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: Conforta ahora tu corazón, y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: He aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantarás temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. Y aquí en esta parte de la palabra podemos ver que, primero que nada, entender que un levita, podemos ver en la palabra que un levita es de la descendencia de Leví. Y habla que, recordemos también que habían de ser apartados, purificados para servir a Dios en el santuario. Y ellos presentaban las ofrendas del pueblo para que el Señor perdonara sus pecados. Y también entonces podemos entender que nos encantamos espiritualmente cuando nos olvidamos de Dios. Un levita que vivía como forastero en los montes de Efraín toma para sí una mujer de Belén como concubina. Este lazo matrimonial es el resultado de su concupiscencia. La concupiscencia también debemos tener en claro que es sentir deseos no gratos a Dios. Y esto pues tiene una tendencia a pecar y que va más ligada a los impulsos. Un día, habiendo cometido adulterio su concubina, se va a casa de su padre. El levita toma a su criado y un par de asnos y va a Belén a buscarla. También cabe mencionar aquí que un levita no podía tener concubinas, criados y asnos, según el mandato de Dios. Al llegar a Belén, es recibido con gran hospitalidad. El levita acepta la invitación de su suegro de quedarse más tiempo y deja pasar varios días más comiendo y bebiendo. Si nos entregamos a las pasiones que el mundo nos ofrece, caemos en el lazo del pecado. En el verso 10, continuando con la palabra, dice: Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya juntos a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: Ven ahora y vamos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: No iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá.
y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Aquí en esta parte de la palabra podemos ver cómo la decadencia espiritual necesariamente es seguida por la corrupción moral. Enfrascado en beber y comer, el levita dejó pasar demasiados días y a una hora tardía parte con su concubina, criado y asnos de Belén. Al llegar a Jebús, que es Jerusalén, el criado sugiere pasar la noche allí, pero el levita prefiere buscar hospedaje en Gabá, pero nadie los recibe. Podemos ver que una ciudad apartada de Dios anda en tinieblas y en crueldad, pues lo muestra la falta de hospitalidad a los peregrinos. En esta parte de la palabra podemos reflexionar que si elegimos vivir de acuerdo con la palabra de Dios, debemos conducirnos como hijos de Dios, no dejarnos atrapar por los hábitos y complacencias que el mundo acostumbra, porque una vez que comenzamos a ceder, es difícil recuperar el control. Dejamos que otras cosas vengan y usurpen el lugar de Dios. Así que presentémonos ante la cruz, hacia el trono de la gracia, y pidamos perdón a Dios por todo aquello que nos ha alejado de Él, y vivamos como hijos de Dios, como parte de su pueblo celestial, amándolo primero a Él y posteriormente al prójimo. Familia, gracias por meditar el día de hoy en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.